historia que les traigo ahora viene de la carretera, de las largas y solitarias cintas de asfalto que cortan la oscuridad, donde la única compañía de un hombre es el rugido del motor y el brillo fugaz de los faros. Uno de nuestros oyentes, un hombre acostumbrado a la noche, compartió con nosotros una experiencia que desdibujó la línea entre el cansancio y el terror. Presten atención. Siempre he tenido la costumbre de conducir tarde en la noche debido a mi trabajo. Ese día en específico, regresaba a casa después de un turno agotador. Debía ser casi medianoche. La carretera estaba prácticamente vacía. Me detuve en una estación de servicio porque estaba luchando contra el sueño y necesitaba un café. La estación estaba bien iluminada, pero el patio estaba desierto. Solo estaba abierta la tienda de conveniencia y no había ningún otro coche repostando. Estacioné mi vehículo justo frente a la puerta de la tienda. Dejé las puertas sin seguro porque imaginé que no habría nadie por allí y entré rápidamente a por el café. No estuve ni 5 minutos adentro. Solo tomé la bebida, pagué y regresé. Fue cuando entré de nuevo en el coche que noté algo que me heló el corazón al instante. Había una chaqueta en el asiento trasero, arrojada de cualquier manera, y yo sabía que eso no estaba allí antes. Soy muy meticuloso con mi coche, no dejo nada desordenado, y esa chaqueta definitivamente no era mía. En ese mismo momento, orillé el coche en el arcén de la estación, abrí todas las puertas. Miré debajo de los asientos, en el maletero, en todo, pero no había nadie dentro. El coche estaba completamente vacío, pero la sensación de que alguien había estado allí todavía se aferraba a mí. Me quedé parado allí unos minutos, sosteniendo el café sin siquiera poder beberlo, tratando de entender cómo había sucedido aquello. La chaqueta era de un hombre, algo vieja, con un fuerte olor a cigarrillo, y eso me puso aún más nervioso, porque no fumo y no conocía a nadie que tuviera algo parecido. Llegué a pensar si no le habría dado un aventón a alguien antes y lo había olvidado, pero eso no tenía sentido. Porque nunca llevo a extraños en el coche, mucho menos de madrugada. Cuanto más miraba aquella chaqueta, más me daba escalofríos la sensación de que alguien había estado sentado en el asiento trasero hasta hacía solo unos minutos. Entonces llamar al empleado de la tienda de conveniencia, que había sido muy amable cuando pagué. Le pregunté si podía echar un vistazo a las cámaras del estacionamiento, solo para asegurarme de que nadie había tocado mi coche mientras yo estaba dentro. Él incluso se rió, encontrando extraña mi petición, pero fue al ordenador y buscó las imágenes. Yo me quedé mirando por encima del mostrador tratando de no parecer paranoico, pero cuando vi la grabación, mis piernas casi fallaron. El vídeo. Se podía ver claramente a un hombre acercándose a mi coche, abrir la puerta trasera, entrar por unos segundos y salir de nuevo. Todo eso mientras yo todavía estaba dentro de la tienda. Lo más extraño es que el hombre parecía no tener ninguna prisa, como si supiera que yo no iba a volver tan rápido. No robó nada, no tocó la guantera, no se llevó mi teléfono móvil que estaba cargando en el soporte. Simplemente entró, se quedó allí por unos segundos y luego salió. El detalle que me dejó paralizado fue que, en la grabación, no se podía ver de dónde vino ni hacia dónde fue. Entró en el coche, salió, cerró la puerta y desapareció del ángulo de la cámara, pero no apareció caminando en dirección a la tienda o al patio. Era como si se hubiera evaporado de allí. Volví al coche temblando, arrojé la chaqueta al suelo de la estación y me quedé parado dentro de él, con el motor encendido, sin saber si irme o llamar a la policía. Mi cabeza iba a 1000
pensando si el hombre todavía estaría cerca, observándome, o peor, si había dejado algo en el coche. Abrí de nuevo el maletero, miré debajo de los asientos por segunda vez, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado era sofocante. Parecía que había alguien allí, aunque fuera invisible, esperando a que bajara la guardia. Tomé la carretera de nuevo, pero cada faro que surgía en el retrovisor me ponía en alerta. No podía dejar de mirar el asiento trasero por el espejo, esperando ver a alguien sentado allí. Inmóvil, la chaqueta se quedó en la estación, pero era como si la presencia de aquel hombre se hubiera venido conmigo. Llegué a bajar la ventanilla varias veces, intentando respirar hondo, pero mi cuerpo estaba en modo de pánico. La carretera parecía más oscura de lo normal, y en cada curva sentía como si me estuvieran siguiendo, aunque no hubiera ningún coche detrás. En cierto momento, tuve la clara impresión de oír el ruido de alguien respirando dentro del coche. No era el motor, no era él. Viento, era una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Miré por el retrovisor varias veces. Me giré de repente para revisar el asiento trasero, pero no había nada. Mi corazón se aceleró tanto que casi perdí el control del coche. Fue entonces cuando decidí detenerme en el arcén, encendí las luces de emergencia y salí corriendo del vehículo. Como si eso fuera lo único que pudiera salvarme. Me quedé unos minutos afuera, al borde de la carretera desierta, con el teléfono en la mano y el coche parado con las luces parpadeando. El silencio alrededor solo aumentaba el pavor porque estaba seguro de que no estaba solo. Llegué a abrir todas las puertas de nuevo, registré el coche entero una vez más, pero no encontré nada, ninguna señal de alguien escondido. La respiración que había oído parecía producto de mi imaginación. Pero juro que todavía sentía el aire caliente en mi nuca, como si hubiera alguien sentado justo detrás de mí mientras conducía. Después de un tiempo, me armé de valor y volví al coche. Continué el viaje sin detenerme en ningún otro lugar. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible. Cada faro en el horizonte me ponía tenso y cualquier sombra en la carretera parecía más de lo que realmente era. Cuando finalmente estacioné en casa, cerré todas las puertas con seguro, cerré las ventanas y me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en el sofá, sin poder relajarme. Sabía que había visto a ese hombre en la filmación, sabía que había entrado en mi coche, pero no tenía ningún sentido. ¿Qué quería? ¿Por qué dejar esa chaqueta? Y principalmente, ¿cómo puede alguien simplemente desaparecer de esa manera? Al día siguiente, todavía perturbado, decidí volver a la estación y hablar de nuevo con el empleado. Le pedí volver a ver las cámaras, y aunque le pareció extraño, me dejó. Revisamos el mismo fragmento y, por más que me preparara, esa escena todavía me ponía la piel de gallina, el hombre abriendo la puerta, entrando y saliendo, solo que, esta vez, me fijé en un detalle que antes no había notado, nunca miró en dirección a la tienda o a las cámaras. Parecía completamente consciente de dónde estaban posicionadas. Era como si supiera hasta dónde podía ser filmado y hubiera calculado cada movimiento. Esto me hizo sentir un miedo aún más real, porque demostraba que no era una coincidencia. Le pregunté al empleado si había visto a ese hombre en persona aquella noche versió que nadie además de mí entró en la tienda a esa hora. Eso solo empeoró mi estado, porque confirmaba que yo estaba solo allí dentro, mientras el extraño manipulaba mi coche a pocos metros de mí. Salí de la estación con la sensación de estar siendo observado.
Miraba a los lados todo el tiempo y cualquier persona parada cerca de un coche me hacía sospechar. Pasé el resto del día repasando cada segundo en mi cabeza, pero no logré encontrar ninguna explicación que tuviera sentido. Aquella noche, cuando intenté dormir, tuve la impresión de oír pasos en el pasillo de casa. Vivo solo, así que cualquier ruido ya me pone en alerta. Pero aquello parecía muy real, pasos lentos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Me levanté, encendí todas las luces, revisé cada habitación, cada ventana, pero no había nada. El problema es que, cuando volví al cuarto, sentí el mismo olor a cigarrillo impregnado que había sentido en la chaqueta. Fue instantáneo. Mi corazón se disparó y casi salí corriendo de casa. Abrí todas las ventanas, intenté respirar hondo, pero el olor desapareció tan rápido como apareció. A partir de ese día, nunca más pude sentirme completamente seguro dentro del coche o incluso en casa. Siempre que entro al vehículo, miro al asiento trasero varias veces antes de encender el motor y evito al máximo detenerme en lugares vacíos durante la noche. Hasta hoy no sé quién era aquel hombre, qué quería o por qué dejó esa chaqueta. La parte que más me atormenta es pensar que tal vez no sé. Hubiera ido de verdad, que de alguna forma todavía estuviera cerca. Y lo peor es que, desde aquella noche, nunca más he podido conducir sin sentir la respiración de alguien detrás de mí. Ya he pensado en contar esto a la policía, pero hasta hoy no sé exactamente qué diría. Un tipo entró en mi coche, dejó una chaqueta y desapareció. Suena absurdo incluso para mí, pero lo vi con mis propios ojos en la grabación. No hay forma de negarlo. Solo que el hecho de que no se llevara nada, no me atacara, no hiciera absolutamente nada más que dejar esa chaqueta, es precisamente lo que más me asusta. Es como si hubiera sido un mensaje, algo que nunca he logrado descifrar. Ya he leído relatos parecidos en Internet, pero nunca encontré nada que realmente encajara con lo que me sucedió. Lo que me atormenta es la forma en que todo simplemente se detuvo de repente. No hubo una conclusión, no hubo persecución, no hubo respuesta. Solo quedó el silencio, el recuerdo de la filmación y ese olor a cigarrillo que vuelve de vez en cuando, sin explicación, dentro del coche o incluso dentro de mi casa. Nunca más volví a ver esa chaqueta y nunca más volví a ver a ese hombre, pero hasta hoy. Cada vez que miro por el retrovisor, espero encontrar a alguien sentado allí atrás, inmóvil, observándome. Y la historia de nuestro oyente termina así, o mejor dicho, no termina. Continúa, noche tras noche, en cada mirada furtiva hacia el asiento trasero, en cada ruido inexplicable en la casa vacía. No hay ladrones en esta historia. Queridos oyentes, no hay violencia. Hay algo mucho peor. La invasión silenciosa, la marca dejada atrás, un mensaje sin remitente y sin un recado claro. Un recordatorio de que, incluso cuando pensamos que estamos solos, podemos tener compañía. Una compañía que no quiere tus bienes. Solo quiere que sepas que está ahí y usted. La próxima vez que detenga su coche en un lugar desierto, ¿cerrará las puertas con seguro? Y si lo hace, ¿servirá de algo? Que tengan una noche segura, si pueden. Estaré de vuelta la próxima vez que la oscuridad tenga algo que decir.